Evite ser utilizado. Capítulo 7. Nunca coloque la lealtad a las instituciones y a los demás por encima de la lealtad a sí mismo. Si uno es la obra que realiza, entonces cuando uno no hace nada, no es nada. Examen de 12 pruebas. He aquí 12 pruebas respecto a usted y su comportamiento hacia las instituciones y las cosas. Tómese este pequeño interrogatorio como su introducción personal al presente capítulo, que trata del modo en que las instituciones y las actitudes personales pueden avasallar a quien quiera que se muestre predispuesto a permitir que eso ocurra. Primero, ¿toma usted en serio sus obligaciones laborales más que sus responsabilidades personales o familiares? Segundo, ¿le resulta difícil relajarse y apartar de su cerebro las cuestiones relacionadas con el trabajo? Tercero, ¿observa usted que sacrifica su tiempo en aras del lucro monetario o la adquisición de objetos materiales? Cuarto, ¿dedica usted su vida a ir en pos de cosas como pensiones o proyectos de jubilación? Quinto, ¿concede usted prioridad al logro de cosas y prestigio, colocando esto por encima del trato gozoso de las personas? Sexto, ¿se deja usted aturdir fácilmente por los trámites administrativos y las barreras que levantan los burócratas? Séptimo, ¿cree usted que fracasar en una tarea es una terrible catástrofe o que siempre ha de esforzarse al máximo? Octavo, ¿opina que el equipo o la empresa es más importante que el individuo? Noveno, ¿le atribula la idea de integrarse en comisiones o participar en ceremonias sin sentido relacionadas con el trabajo? Décimo, ¿le resulta difícil tomarse unos días libres sin sentirse culpable? Décimo primero, ¿actúa y habla siempre con rapidez? Décimo segundo, ¿se manifiesta impaciente con las personas que no hacen las cosas del modo que usted cree que deberían hacerlas? Si responde usted afirmativamente a alguna de estas preguntas, es muy probable que figure en la categoría de víctimas que han situado la lealtad a una institución por encima de la lealtad a sí mismos y a su satisfacción personal. Una vez más, debe hacerse hincapié, subrayarse la importancia de usted como ser humano que alienta y vive a costa de su propia felicidad. Nada merece que le consagre usted su existencia. La doctrina de la lealtad a las cosas y a las instituciones es una adhesión tiránica que puede usted afrontar victoriosamente y proscribir del panorama de su mundo. La libertad, como se explicó en el capítulo de entrada, no se limita al hecho de verse libre de la dominación de las otras personas. Tan importante como eso lo constituye ser independiente de las cosas, empleos, empresas y otras instituciones creadas por el hombre. Algunas personas luchan con vehemencia por su libertad personal en las relaciones con familiares y amigos. Exigen que se les respete como individuos y se niegan en redondo a aceptar que los demás les indiquen cómo han de regir su vida. Pero, irónicamente, en las funciones profesionales son completos esclavos de las instituciones que les pagan a cambio de sus servicios. A menudo se ven impotentes para regular su tiempo y casi no tienen voz ni voto en lo que se refiere al modo de dirigir su existencia cotidiana. Raramente están en paz consigo mismos. Sus cerebros siempre corren al servicio de la institución. Nunca disponen de energías para dedicarlas a otra cosa que no sean sus obligaciones laborales. Sin embargo, esas personas afirman haber alcanzado su independencia y evitado que los demás les dominen, sean sus dueños.
Mientras lee este capítulo, examínese a fondo. Si es usted esclavo de cualquier institución, sea un empleo, una organización, un pasatiempo, un colegio, los estudios o lo que sea, y no dispone de tiempo para usted mismo, si concede más importancia y envergadura a sus tareas que a su felicidad, entonces se ha dejado hundir en la condición de víctima o se avasallaza a sí mismo, impelido por las instituciones de su existencia. El empleo equivocado de la lealtad. Lealtad no significa esclavitud. Uno puede ser fiel a determinada organización y consagrarse a sus tareas con honradez e integridad sin tener que convertirse obligatoriamente en su siervo. La persona más importante del mundo a la que debe ser inquebrantablemente leal es a usted mismo. Uno solo dispone de una vida y dejar que la controle una empresa o cualquier otra institución es particularmente insensato cuando se considera la gran cantidad de alternativas que se ofrecen. La lealtad no se aplica bien cuando se concede menos importancia a las personas que a los beneficios y cuando el espíritu humano se sacrifica en nombre de la vieja razón social. Algo S.A. La forma en que emplee usted su lealtad corre totalmente por su propia cuenta. Puede convertir en las cosas más importantes de su vida alcanzar la felicidad y atender las responsabilidades de ayudar y amar a los miembros de su familia. No tiene que explicárselo a nadie, pero puede empezar a hacer que su vida funcione en torno al concepto de lealtad a usted mismo. Es muy probable que descubra que gracias a ello es usted incluso más productivo en su trabajo y de trato mucho más agradable. Un ejecutivo que no pueda abandonar su mesa de trabajo no pertenece en absoluto al escritorio, pero usted es el ejecutivo de su propia vida y puede planear activamente el empleo de su tiempo de modo y manera que sea leal a las instituciones elegidas, pero que también le encamine hacia la felicidad, la salud y, lo que es más importante, la satisfacción. El mal uso de la lealtad es literalmente algo asesino. Colmará su existencia en este planeta de presión, tensión, angustia e inquietud, y le llevará a la tumba mucho antes de la hora que le corresponda. Las cosas que realmente son importantes para usted siempre se apartarán en favor de alguna tarea que debió haberse realizado ayer, y todo ese tira y afloja, usar y romper, inacabable, prueba y tribulación, se defenderá en nombre de la obligación. Pero al final, eso a lo que usted ha consagrado su vida será su asesino, y usted lo habrá defendido con la racionalización de todos los insensatos que vivieron antes que usted y que proclamaron que la gloria de algo S.A. es más importante que las personas que están a su servicio. Siga adelante y acepte esa tontería si considera que debe hacerlo, pero no deje de comprender que es mayor víctima de todas cuando aplica mal la lealtad en el nombre de una tarea, unos beneficios o de sus obligaciones. Rudyard Kipling escribió una vez: el exceso de trabajo mata más hombres de lo que justifica la importancia del mundo. Lo cierto es que las instituciones deben crearse para servir al hombre más que a la inversa. De hecho, las empresas, las sociedades y compañías no existen en el mundo real, el mundo del hombre. Aparte, el personal humano de la General Motors. ¿Y qué es lo que queda? Un montón de maquinaria destinada al óxido, despachos y plantas fabriles, vacías, archivadores llenos de informes y documentos, material inútil.
Las personas son lo que hace que las instituciones funcionen y puesto que usted es una de esas personas, todos sus compromisos institucionales deben dirigirse a la mejora de la calidad de vida de las personas y de las más importantes de ellas, usted mismo y sus seres queridos. Rivalidad frente a colaboración. Las personas sojuzgadas por las instituciones son en muchos casos entes consagrados a la competencia a toda costa. Les han enseñado a divinizar el sacrosanto espíritu competitivo e intentan imponer la bendita neurosis de la rivalidad sobre todo congénere que aparece en su camino. Eche otro vistazo a la competencia. Pregúntese si no está usted siendo víctima de lo mismo que tan fervorosamente endosa. Las instituciones estimulan el sentido de la competitividad. Están en el negocio de superar al otro muchacho, de modo que se esfuerzan al máximo para conseguir que cuantos están en su poder se envicien en la competición y su mente actúe en función de ella. Las instituciones montan la maquinaria específica para infundir el adecuado espíritu competitivo en los destinados a ser devotos del deber. Se crean sistemas de premio y recompensa para asegurarse de que las personas se sacrificarán en aras de superar a su prójimo con vistas a conseguir ascensos y estatus. Se enseña a los individuos a mirar por encima del hombro al fulano que quiere llevarse el gato al agua. En una cultura capitalista, llevar una institución requiere grandes cantidades de competitividad y sí, es un mundo competitivo el que se extiende ahí afuera. Pero como individuo, uno puede competir eficazmente dentro de la estructura institucional sin cargar el acento equivocadamente y llevar la rivalidad a extremos perniciosos y de manera más destructiva a su propia vida personal. Si se deja arrastrar al terreno de la competición a ultranza, puede ejercer tremendas presiones sobre sus familiares para que sean como usted y para rivalizar con cuantos se relacionan con sus vidas. Aunque los resultados de la competición intensa son evidentes por doquier en nuestros modernos edificios, nuestras autopistas y nuestra aparatosa y compleja electrónica, etc., lance una atenta mirada a lo que han costado en términos humanos. Generalmente los ejecutivos estadounidenses están abrumados por la tensión. En los altos niveles directivos empresariales, ataques cardíacos, úlceras e hipertensión se consideran algo normal. Se trata de una esfera en que los empleados disponen de muy poco tiempo para la familia y normalmente se convierten en empedernidos bebedores, fumadores, consumidores de pastillas o insomnes sin que les quede tiempo para amar o hacer el amor. Este pequeño extracto de El Evangelio según la Escuela Comercial de Harvard de Peter Cohen ilustra acerca de hasta qué punto las presiones competitivas se están infiltrando en nuestros colegios y universidades. 8 de abril. La escena era demasiado corriente. Primero la policía, después el decano y luego, al cabo de un par de horas, cuando la gente estaba cenando, llegó la furgoneta negra. En la furgoneta iban 2 hombres con una camilla de 2 ruedas. Trasladaron la camilla al interior de una de las salas del dormitorio y cuando salieron en la camilla estaba aquello sujeto con correas. Así fue como James Hinman acabó su primer año en Harvard, muerto por envenenamiento. Era ya el tercer muchacho que abandonaba el centro de aquel modo. Dios sabe cuántas veces le habrán dicho a uno que la competencia es un estilo característico norteamericano, el único, lo que uno habrá oído pronunciado en púlpitos y atriles y que sin duda casi habrá llegado a creer, y entonces uno ve alejarse una camilla con lo que pudo haber sido una vida de alegrías, risa y ternura y brillantes ideas. De súbito, uno comprende los problemas del asunto, el precio, y uno se pregunta si de verdad no hay otro estilo, otro camino.
porque cuando se llega al fondo toda la competencia es comportamiento, un modelo de comportamiento creado sobre la necesidad de que los individuos sean más dinámicos, más listos, más ricos que el semejante. Todo el mundo olvida que pese a sus innegables ventajas, la competición es un proceso despilfarrador, que todo ganador alcanza esa posición a costa de 100, de 1000, de 100.000 perdedores, y ahí es donde se encuentra la sociedad norteamericana. Habla de competencia como si nunca hubiese oído la palabra colaboración. Se niega a darse cuenta de que la presión excesiva no mueve a las personas, las mata. Creo que el ensayo de Cohen transmite un mensaje significativamente eficaz. En verdad, uno puede tiranizarse a sí mismo y tiranizar a su cónyuge y a sus hijos, concediendo una excesiva máxima prioridad a la competitividad en su filosofía o comportamiento. Los colegios que exigen sobresalientes a todos los alumnos y los obligan a veces a una nociva rivalidad entre ellos, puede que obtengan unas cuantas lumbreras, pero ¿son esas luminarias de presión y calor lo que uno desea para sí? ¿Y si todo el mundo le considerase a usted el número uno? Si necesita usted ese reconocimiento a fin de vigorizar su propio ego, entonces lo que le satisface son los aplausos de los demás y no los que se producen en su interior. Y esto constituye uno de los síntomas más ciertos de inseguridad y baja autovaloración. Pero lo que aún es peor, si su valía como ser humano depende de que usted haga las cosas a la perfección, de que se encuentre en la cumbre, de que supere a todos, ¿qué hará? ¿Qué será de usted cuando cesen las aclamaciones y deje de estar en la cima? Se derrumbará usted porque ya no tendrá motivos para considerarse valioso. La competencia es una de las principales causas de suicidio en los Estados Unidos. Sus víctimas primordiales son personas que siempre se sintieron importantes porque superaban al compañero. Al fracasar en eso, perdieron todo sentido de su propia valía y decidieron que no merecía la pena seguir una existencia mísera. El índice de suicidios de niños en edades comprendidas entre 8 y 12 años ha aumentado en un 4% desde 1967. Imagínese, chiquillos que se quitan la vida al descubrir que su existencia no merece la pena de vivirse. Muchos de ellos porque consideran que para que su persona valga lo suficiente están obligados a hacer las cosas mejor que el vecino. Presiones para ingresar en equipos, alcanzar grados superiores, colmar las aspiraciones paternas y complacer a todos. No son esos los valores existenciales por los que una persona sana arriesgará la vida y mucho menos se la quitará voluntariamente. Todos los seres humanos valen lo suficiente para vivir y uno puede ser feliz y sentirse realizado sin tener que volver la cabeza para mirar a otras personas en busca de autovalía. Lo cierto es que las personas que funcionan a pleno rendimiento no albergan el menor interés en hacer las cosas mejor que el prójimo. Su mirada es introspectiva, se proyecta sobre los objetivos de su existencia y saben que la competición no hará más que reducir sus esfuerzos encaminados a lograr su deseo único. Recuerde que para encontrarse en el estado que se llama competencia, uno debe tener a alguien más en el cuadro para la correspondiente comparación. Y cuando uno tiene que mirar fuera de sí mismo al objeto de establecer su propia situación o valía, entonces uno no dispone del control de su propia vida. Mire hacia su interior, en vez de preocuparse de cómo ha de valorar al vecino. Los resultados de la rivalidad excesiva. Aunque la competición puede verdaderamente preparar mejores ratoneras y, desde luego, mejorar la calidad de vida es una aspiración admirable, también hay otra cara en la moneda.
La colaboración es un sistema mucho más eficiente para elevar el nivel de calidad de la vida de uno y de los demás. Cuando las personas se reúnen para ayudarse mutuamente, ello beneficia a todos cuantos intervienen en la operación. En los centros pedagógicos, si los alumnos compiten entre sí para alcanzar unos cuantos sobresalientes que distribuyen irreflexivos maestros o profesores, el resultado total es un derroche. Los estudiantes se convierten en paranoides y empiezan a hacer trampas, a mentir y a llevar a cabo lo que haga falta para lograr el premio. Por otra parte, las clases en grupo cooperativas producen niños saludables que desean compartir sus alegrías en vez de guardárselas exclusivamente para sí. De América tenemos unos 12 millones de alcohólicos. Se despachan al año más de 100 millones de recetas de específicos antidepresivos y tranquilizantes, además de unos 25 millones de anfetaminas para adelgazar, específicos para dormir, mantenerse despierto, aliviar la tensión, los dolores, los calambres, etc. Se sirven y se consumen en cantidades incalculables. Nos hemos convertido en toda una nación de consumidores de píldoras y adictos psicológicos. Insomnio, impotencia y fases depresivas alcanzan proporciones astronómicas y las personas buscan tratamiento terapéutico en contingentes de verdadera plusmarca. Se lleva masivamente a los niños ante asistentes sociales, psicólogos y psiquiatras. El alcoholismo entre los adolescentes es un problema de importancia capital y el suicidio, particularmente de personas de edad inferior a los 21 años, se da con excesiva frecuencia. Estos hechos son producto directo de una cultura que institucionaliza la competición a costa de la colaboración. Alvin Toffler, en El shock del futuro, analiza detalladamente los problemas y predice espantosos resultados si no hacemos inventario enseguida de nuestras posibilidades. Pero uno no está obligado a caer víctima de esta mentalidad de competencia a ultranza, si las preferencias personales van por otro camino. A cualquiera le es posible actuar con plena efectividad en una situación de apremio y negarse a dejarse soliviantar. Uno está capacitado para anular todas las tensiones que surjan como parte de su vida, pero al igual que cualquier otro de los problemas que se mencionan en este libro, uno tiene que estar ojo avisor respecto a sus propias costumbres o juzgadoras, aceptar algunos riesgos y trabajar sobre su comportamiento, si proyecta liberarse de esta clase de abuso. Un ejecutivo demasiado competitivo. Alex tendría unos 45 años. Acudió a mi consulta psicológica después de haber sufrido un ligero ataque cardíaco y 2 úlceras serias. Era el prototipo del alto ejecutivo comercial que ha alcanzado el éxito a expensas de la salud mental, física y social. Su matrimonio se fue a pique porque la esposa se negó a tolerar seguir casada. In absentia, la salud de Alex estaba en grave peligro, pero él continuaba exigiéndose a sí mismo más de lo que permitían los límites soportables. Se había convertido en un crónico bebedor social, alcohólico, y tenía 2 o 3 asuntillos igualmente vacíos con mujeres más jóvenes que él. Alex era un forzado que durante su época universitaria se afanó desenfrenadamente por obtener las máximas calificaciones académicas. Fue uno de los más jóvenes presidentes de una sociedad mercantil importante. Y no obstante, cualquiera que charlase prolongadamente con él se daba cuenta con claridad de que Alex era un perdedor. Llevaba en la sangre la competición, lo que le había conducido peligrosamente al borde del suicidio. Llevado a cabo directamente, a base de píldoras, de un arma de fuego o de lo que fuese, o indirectamente, mediante su estilo de vida desafiador de la muerte.
El tono de nuestras sesiones de orientación fue firme y directo. Le indiqué a Alex que estaba asesinándose porque había colocado el triunfo en el mundo de los negocios por encima de todo lo demás, incluida su propia existencia. Había pasado por alto sistemáticamente todo lo que, según dijo, consideraba valioso para él. Se expresaba bien, pero como buen ejecutivo, cosa que se le suponía, estaba poco dispuesto o temeroso de administrar su propia vida en pro de su felicidad. Dijo que deseaba amor, pero ignoraba a las personas que le querían. Dijo que deseaba tranquilidad anímica, pero consumía todos los instantes enzarzado en atropellada actividad. Dijo que deseaba ser un buen padre, pero nunca pasaba más de unos minutos al día con sus hijos. Dijo que deseaba gozar de salud y seguridad, pero además del ataque al corazón y las 2 úlceras, se las había arreglado para que su presión sanguínea fuese anormalmente alta. De hecho, cuanto Alex decía estaba en contradicción directa con su comportamiento. Empecé por alentar a Alex para que se fijase unos objetivos diarios, en vez de emprender una inmediata reorganización de su vida a largo plazo. Tendría que abandonar la oficina a una hora determinada del día, al margen de lo importante que pudiera ser una reunión. Eso no tardó en demostrarle que el negocio seguiría marchando, sin necesidad de que su persona estuviera presente en todas las reuniones. Se comprometería de mutuo acuerdo con sus 2 hijos a pasar una tarde juntos y consideraría ese pacto como un contrato legal de obligado cumplimiento. Antes de que transcurriese mucho tiempo, Alex se había creado normas de conducta no competitivas ni aturdidoras. Aprendió a refrenarse, a dejar de exigirse a sí mismo cosas que requerían esfuerzo sobrehumano y a abstenerse de insistir en que sus familiares fuesen como él deseaba que fueran. Pudo efectuar una reconciliación procesal con su esposa y ambos acudieron juntos a una sesión de orientación psicológica. Alex fue aprendiendo poco a poco a tomarse las cosas con calma en la, para él, dura tarea de adquirir nuevas pautas mentales y de comportamiento para reducir el ritmo de marcha, dejar de comprometerse excesivamente con el trabajo y ceñirse a lo que establecía como objetivos de su existencia. Al cabo de unos años, mucho después de que Alex y su familia suspendieran la asistencia a las sesiones de orientación psicológica, el hombre abandonó su empleo y el bullicio de la ciudad de Nueva York para dedicarse a la cría de animales en una granja de Montana. Aceptó los riesgos activos de renunciar a un empleo que le procuraba ingresos sustanciosos a cambio de algo mucho más retributivo, o sea, un sistema de vida más tranquilo y una existencia personalmente más provechosa. Esta no es una historia mítica. Alex es una persona real que dio un giro de 180 grados que le salvó la vida, pero antes tuvo que reflexionar acerca de lo que le parecía inconcebible, cambiar de idea y aprender que la competencia no era lo fundamental de la vida. Comprendió una verdad básica expuesta por los filósofos a través de los siglos: a veces más es menos. Las personas son más importantes que las cosas. En ocasiones es preciso un fuerte puntapié en el fondillo de los pantalones, como el que Alex recibió, para darse cuenta de que las personas son más importantes que las cosas. Será usted una víctima de alto nivel si concede a la adquisición de artículos prioridad sobre la existencia humana, particularmente sobre su propia vida. Si se consagra a las cosas, acontecimientos y dinero, es harto probable que acabe desmoralizado. Las personas orientadas hacia las cosas tienen un cúmulo de dificultades en sus relaciones con el prójimo. Hablan con las personas sobre una tarea, pero más que hablar con, hablan a
dan órdenes y utilizan a los interlocutores como medio para la adquisición de cosas. Las personas a las que se da órdenes se molestan ante las tentativas de otros para convertirlas en esclavos emocionales, de forma que optan por mantenerse distanciadas de las personas orientadas hacia las cosas, y esas personas se proyectan entonces todavía más hacia las cosas y el ciclo se repite inacabablemente. Por último, la persona orientada hacia las cosas se queda con estas para su consuelo, pero las cosas no proporcionan consuelo, son estériles, objetos muertos que no irradian afecto. Las cosas no pueden amarse en sentido mutuo, de forma que la soledad y la frustración son en última instancia la recompensa del exceso de énfasis sobre el éxito y la adquisición. Las personas y los seres vivos constituyen todo lo que importa. Sin la vida alrededor para compartir, dar y recibir, uno no tiene posibilidad alguna de alegría. De llevarse de aquí toda la vida en el mundo, no quedaría nada que tuviera o proporcionara significado. La vida es lo único que cuenta. Cuando se sorprenda sacrificando diariamente relaciones humanas a cambio de riqueza material, dinero o estatus, pregúntese qué puede proporcionarle realmente poseer todo esto. Si no tiene personas a las que querer y que en justa correspondencia le faciliten cariño, si ha perdido sus consideraciones por la vida, entonces todas sus cosas se reducen hasta la insignificancia. Ponga en tela de juicio la idea de que necesita cada vez más cosas para mejorar la calidad de su vida. La mayoría de los ricos suele hablar nostálgicamente de los tiempos difíciles, de la época de vacas flacas, cuando podía confiarse libremente en que el acto que se dispensaba era sincero y no conllevaba el símbolo del dinero. No hace falta mucha riqueza material para ser feliz. Observe a esos niños que aún no se han estropeado. La realidad es que no necesitan dinero, ni juguetes, ni nada. Déjelos tranquilos y comprobará que disfrutan lo suyo simplemente con el hecho de estar vivos. Lo mismo puede hacer usted, siempre y cuando esté dispuesto a reordenar su lista de prioridades y poner el acento sobre lo que realmente importa, la vida en sí misma. Luis se encontraba a mitad de camino entre los 40 y los 50 años. Estaba en plena tramitación de divorcio. Su esposo le dificultaba las cosas al tratar de impedir que Luis consiguiera una adjudicación equitativa de propiedades. La mujer se quejó ante mí de la injusticia de todo aquel asunto y manifestó que se estaba volviendo loca a causa de la depresión y la preocupación por aquellos bienes. Una casa, diversos muebles, un automóvil, varios miles de dólares y algunas joyas. En las sesiones de orientación psicológica, Luis no tardó en reconocer que le consumía la idea del gran valor de aquellas cosas y que concedía una importancia mucho mayor a la consecución de las mismas que a su propia dicha personal. Hubiera sacrificado más o menos gustosamente su felicidad y desde luego su cordura por unos cuantos bienes. Luis siempre había sido una persona orientada hacia las cosas, lo mismo que su marido. Su divorcio tenía que ser un campo de batalla sobre el que la mujer estaba decidida a demostrar que era un guerrero porfiado, de lo que dejaría constancia obteniendo el máximo de cosas que pudiera. De niña, Luis había aprendido que tener más juguetes que los otros chicos constituía algo de suma importancia. El patrón dólar era un valor situado por encima de todos los demás. Sus pautas de lenguaje giraban en torno a costes, activos, ventajas y cifras, y siempre se refería a los artículos en función de su valor monetario. Tenía una personalidad basada en los dólares, y ello se estaba convirtiendo en dueño y señor de su vida. Luis aprendió
enseguida a situar sus valores donde pudieran ser útiles y no donde sirvieran para esclavizarla. No tardó en colocar su propia satisfacción en cabeza de la lista. Le señalé que estaba sacrificando su propia felicidad en aras de la constante preocupación de ganar. En el convenio de divorcio, cuando existían tantas alternativas más viables, entre las cuales figuraba la de ignorar los esfuerzos de su marido y dejar que fuese su abogado, el de Luis, quien llevara todo el asunto. La mujer estuvo de acuerdo en que su falta de paz interior estaba motivada por su necedad de ganar las batallas por las cosas y accedió a intentar poner en práctica nuevos modos de conducta y pensamiento. Como resultado, comunicó a su abogado que hiciese cuanto legalmente pudiera por ella, pero que ella no deseaba conocer todos los pequeños detalles del caso. Se avino también a dejar de discutir el asunto con su ex esposo y a no permitir que el hombre la avasallara en entrevistas regulares acerca de la cuestión. Delegó en un profesional la tarea de mantener en orden sus propiedades y proyectó su mente hacia otras ocupaciones más provechosas, como volver a estudiar, tomarse unas vacaciones del campo de batalla de divorcio, salir de nuevo con varones y, sobre todo, divertirse y disfrutar de la vida. En el curso de una sesión le había preguntado a Luis, ¿qué ocurrirá si gana esa escaramuza de la adjudicación de bienes y consigue todo lo que desea? ¿Representará eso la felicidad para usted? Antes de empezar a responder, Luis ya sabía la contestación y fue en este punto donde la consulta se proyectó hacia el objetivo de ayudar a la mujer a cambiar radicalmente y dejar de lado esa actitud contraproducente susceptible de sojuzgar en todo momento a todo hijo de vecino. Recuerde, las personas son más importantes que las cosas. Sobre ganar y perder. Si uno pierde un partido de tenis, ¿qué ha perdido en realidad? Pues nada. A uno no se le ha dado tan bien como a otra persona eso de golpear la pelota con una raqueta, hacerla pasar por encima de una red y conseguir que bote dentro de los límites establecidos en la pista. Pero es verdaderamente asombrosa la cantidad de norteamericanos que parecen considerar que los juegos no sirven de nada si se han perdido. La tremenda importancia que en nuestra cultura se da a la victoria en juegos y deportes produce tantas víctimas del posible recreo a que se aspira como el énfasis que se pone en la competición produce en los negocios y otras actividades. Pero en este contexto, ¿qué es victoria? Correr más deprisa, lanzar la pelota más lejos, conocer más ardides en un juego de naipes. ¿Y qué? Naturalmente ganar puede ser divertido, incluso más divertido que perder, pero si uno necesita ganar para sentirse alguien, pierde de entrada toda perspectiva saludable. Si el juego cobra más importancia que la vida, en vez de ser una parte agradable de la misma, llamada esparcimiento, uno se encontrará inmovilizado, furioso, deprimido, etc., y se habrá sojuzgado a sí mismo. Por otra parte, lo que no deja de ser una ironía, cuanto menos énfasis se pone en el triunfo, más probabilidades hay de ganar. Pero la absurda postura de que batir a otros hace que el juego merezca la pena constituye una enfermedad que se está extendiendo sistemáticamente por toda nuestra cultura. He visto a entrenadores dar pastillas estimulantes a atletas jóvenes el día de competición con vistas a que alcanzaran la victoria. He visto muchachos sometidos al ridículo más insultante y sonado porque perdieron un juego o porque un pequeño fallo suyo había costado el partido al equipo. He observado conductas escandalosas por parte de individuos que se brindaban para comprar atletas, proporcionándoles prostitutas, primas ilegales y algunos otros momios en nombre del triunfo. Si ese es el precio que uno ha de pagar para convertirse en ganador, siempre preferiré estar con los que no ganan. No se necesitan victorias sobre otros seres humanos para ser dueño de sí mismo, desde el interior y sentirse contento y satisfecho.
Solo los perdedores necesitan ganar, puesto que la necesidad de triunfo implica que uno no puede ser feliz a menos que derrote a algún semejante. Si uno no puede ser feliz sin que exista otra persona a la que debe derrotar, entonces uno está controlado por esa otra persona que le convierte en perdedor en última instancia, dado que los que están controlados por otros son esclavos psicológicos. No, entrenador, ganar no lo es todo, ni lo único, es solo una cosa. Puede ser divertido e incluso algo maravilloso intentarlo, pero nunca al precio de la vida humana que constituye el producto más precioso de todos. Si se tiene que tomar drogas, comportarse de manera insensata, abuchear o censurar a otros seres humanos al objeto de lograr el triunfo, entonces esa victoria no merece lo que su aspecto de triunfador pueda dar a entender. El auténtico hombre sensato persigue la victoria como si le importase, pero cuando la partida ha terminado no vuelve la cabeza para contemplar y recrearse en su victoria, considerándola algo que valga la pena recordar. Sabe que no puede volver a vivirse lo que ya ha concluido, de modo que selecciona otra experiencia y se apresta a actuar en ella con vigor. Cuando nos enseñamos a nosotros mismos que debemos alcanzar la victoria a toda costa, nos convertimos en víctimas de nuestro ridículo sistema de creencias. No nos concedemos la alternativa de fracasar, pese a que el fracaso es una parte natural y necesaria del proceso de aprendizaje. El fracaso produce a menudo autodenigración y enfado con uno mismo y con los demás. Seguramente uno puede considerar el triunfo como una hazaña cuya consecución representa algo tremendo, pero uno debería tener una certeza más absoluta de que su esencia como persona no depende del logro o no de esa gesta. Particularidades de las víctimas que sitúan la lealtad a las cosas por encima de la lealtad a sí mismas. Como se ha dicho antes en este capítulo, las personas que colocan la lealtad a sus empleos y a las cosas por encima de la lealtad a sí mismas se avasallan típicamente a sí mismas y avasallan a sus seres queridos de 1000 formas distintas. Meyer Friedman, D.M. y Ray H. Rosman han consagrado un libro completo a los efectos de la personalidad afanosa sobre los ataques cardíacos. Su libro se titula Conducta tipo A y su corazón. Las personas de conducta tipo A manifiestan hábitos tales como poner explosivo énfasis en palabras clave cuando no necesitan acentuación, sentir siempre la imperiosa necesidad de decir la última palabra en las conversaciones y accionar, andar y comer siempre con rapidez, son impacientes, apremian de modo continuo a los demás y a sí mismos, instándoles a que se den prisa y acaben de una vez. Tienen tendencia a irritarse desproporcionadamente ante situaciones como embotellamientos circulatorios y les resulta extraordinariamente difícil estar en una cola sin saltar de un lado para otro o quejarse en demasía. Son casi incapaces de hacer una sola cosa a la vez, como escuchar a alguien sin distraerse, haciendo garabatos o excusarse cada 2 por 3 para llamar por teléfono. Para esas personas es prácticamente imposible atender lo que exponen los demás sin intercalar sus propios puntos de vista y desviar la conversación para que gire en torno a sí mismas. Se sienten culpables en lo que afecta a relajarse o no hacer nada. No pueden contemplar las cosas naturales y disfrutar visualmente de su belleza porque están constantemente preocupadas. Viven su vida adaptándola a programas y calendarios. Apenas
se permiten disponer de tiempo para contingencias imprevistas, se sienten obligados a desafiar a otras personas de tipo A más que a compadecerlas. A menudo aprietan los puños, emiten risitas nerviosas, tensan los músculos y utilizan gran cantidad de golpes con las manos y enfática conducta no verbal. De acuerdo con la considerable y minuciosa investigación facultativa realizada, esas personas son candidatos de primera clase a las enfermedades cardíacas, la hipertensión y otras afecciones físicas. Imagínese sus propias opciones y pautas de comportamiento como causa de ataques al corazón y otras enfermedades físicas, una causa tal vez incluso más significativa que el tabaco, el comer con exceso o llevar una dieta inadecuada. Friedman y Rossman han demostrado más allá de toda duda que un índice superior al 90% de los varones por debajo de los 60 años que sufren ataques cardíacos pertenecen a la variedad del tipo A, y gran parte del comportamiento autodestructivo de esas personas es consecuencia de sus inclinaciones de víctima llevadas a la práctica al proyectar equivocadamente su lealtad sobre las instituciones y al valorar las cosas y el dinero por encima de las personas. Los 6 grupos que presentamos a continuación constituyen la más generalizada categoría de comportamiento de víctima que en última instancia acabarán con uno. Primero, esfuerzo intensivo. Esta es la clase de comportamiento sin descanso en la actividad que se refleja en la novela Lo que impulsa a Sammy a correr. Presión constante sobre uno mismo, desear más y no sentirse nunca satisfecho en ningún momento determinado. La acción afanosa no está necesariamente dirigida hacia un objetivo, se trata más bien de esfuerzo por el esfuerzo y constituye un empeño asesino, tanto física como mentalmente. Segundo, competitividad. Intentar ir siempre por delante de los otros conduce a no dirigir nunca la vista hacia el interior de uno mismo en busca de satisfacción, sino a juzgar la valía propia sobre la base de cómo ha actuado uno en comparación con otras personas. 3. Plazos urgentes. Regir la vida de uno sobre la base de un reloj y un calendario y andar aceleradamente ajetreado para cumplir en las fechas u horas límites que uno se ha impuesto. Llevar a nerviosismos e intensas presiones cuando el término del plazo se aproxima y la tarea aún no se ha completado. Estar constantemente pendiente del reloj, apresurarse para atender las citas programadas y gobernar la propia vida conforme a una apretada agenda de trabajo le deja a uno sin tiempo para disfrutar de sí mismo o de su familia. Cuarto, impaciencia. Aquí uno exige continuamente a los demás que se den prisa con las cosas, se impone a sí mismo normas que uno no puede siempre observar, lo que le lleva a acosarse por no haber cumplido el trato y a sentirse continuamente irritado ante circunstancias como embotellamientos de tránsito, personas que hablan despacio, niños ingobernables, vecinos carentes de ambición y colegas poco eficientes. Quinto, brusquedad en el hablar y en los gestos. Pautas de expresión oral ásperas entre las que figuran buenas dosis de muletillas. Sí, ya sabes, o sea, y otras formas de hablar atropelladas que demuestran una actitud de precipitación, de meter prisa al interlocutor, que a veces también aflora a la superficie mediante gestos que incitan a la premura. Asimismo, cabe citar el énfasis innecesario para hacerse comprender. Sexto,
energía excesiva y supercompromiso con el trabajo. Se trata de una conducta reseñada ya en anteriores apartados de este capítulo, en la que una persona concede más importancia a las tareas, empleos, dólares y cosas que a las relaciones con sus semejantes. Si reconoce usted características de su propio comportamiento en estos mortíferos 6 grupos que acabamos de definir, es muy probable que se avasalle a sí mismo al destrozar sus relaciones personales, ejercer extraordinarias presiones emocionales sobre usted mismo y, lo que resultaría más neurótico, destruir su propio cuerpo. ¿Cómo funcionan las instituciones? Las instituciones comerciales existen con una finalidad: obtener beneficios. Pretenden solo perpetuarse, así como devolver dólares a las personas que aceptaron correr el riesgo de finalizarlas y manufacturar los productos o efectuar los servicios. No están en el sector de los negocios para desarrollar actividades caritativas y tampoco fingen que sea ese su objetivo. Por lo tanto, cualquier opresión que sufra uno como resultado de sus relaciones con una institución probablemente se producirá porque uno permite que suceda. Si cree usted que una institución mercantil le debe alguna clase de lealtad, tiene que recompensarle como persona, derramando sobre usted abundantes gracias por los prolongados servicios que le prestó. Entonces es usted un iluso enorme. La institución tratará con usted del modo más utilitario para ella que le sea posible. Le pagará a cambio de sus servicios hasta que usted no pueda cumplir los servicios que ella necesita, y entonces procederá a despedirle de la manera o en las condiciones que a la institución le resulten menos onerosas. Esta no es una visión acerba de los negocios en nuestra cultura occidental. Se trata simplemente del modo en que son las cosas. Cada vez que uno se convierte en empleado de una institución, ese es el acuerdo que lleva implícito el ingreso en la misma. Incluso, aunque existan sistemas de jubilación, pensiones, reparto de beneficios, programas e incentivos u otros mecanismos dispuestos para retener a los empleados, subsiste el hecho de que cuando a uno dejen de necesitarle, le sustituirán y se llevarán a cabo todos los esfuerzos para desembarazarse de uno con el menor gasto o indemnización posibles. Las instituciones hacen sencillamente lo que tienen que hacer según la función para la que se crearon, y en lo que se escribe en estas páginas no hay ningún lamento. Pero usted no es una institución. Usted es un ser humano que respira, siente y padece las experiencias de la vida. No tiene por qué afligirse a causa del modo en que opera el mundo de los negocios, ni tiene por qué comprometerse servilmente con las instituciones solo porque le animan a hacerlo, así portavoces institucionales que pretenden beneficiarle de la lealtad autosometedora de usted. El hombre que se jubila tras dedicar 50 años de infatigables servicios a una empresa y recibe un reloj de oro y una pequeña pensión a cambio de la entrega laboral de prácticamente toda su vida, no ha sido avasallado por la institución. Esta no le debe nada, de modo que el hombre ha de sentirse agradecido por el reloj. Realizó su trabajo, le pagaron por él y la empresa recibió sus servicios. Teóricamente así tiene que ser, pero el pensionista jubilado puede justamente considerarse oprimido si se consagró a la firma hasta más allá de los requerimientos normales y sacrificó sus objetivos personales y sus actividades familiares porque las instituciones no hacen sino seguir adelante, tanto si usted se mata por ellas como si se limita a considerarlas un simple medio a través del cual ganarse usted la vida. Algunos mecanismos institucionales corrientes para crear víctimas. Primero, personalizar la institución.
¿Acaso el modo más significativo de sojuzgarse a sí mismo a través de su trabajo o asociación con una institución consiste en concebirla como un ente humano y tratarla como podría tratar usted a un amigo o un amante? Cuando uno piensa en la empresa como si fuera una persona que le necesita a uno, o que no puede funcionar sin uno, entonces uno se encuentra en dificultades. Los representantes de la institución le apreciarán porque piense de esa manera, porque saben que uno estará dispuesto a prestar sus servicios durante las 24 horas del día siempre que se le llame y que se negará toda vida particular propia. Si usted cree de veras que la institución es un ente humano, pregúntese, ¿continuará la institución si yo la abandono? ¿Fallecería al día siguiente? ¿Se afligiría o se vendría abajo? ¿Lloraría? De antemano conoce usted la respuesta a cada una de estas preguntas. En consecuencia, ¿por qué no sitúa a la empresa o a la institución que sea en la perspectiva adecuada y empieza a tratarla en el mejor de los casos como un mecanismo a través del cual recibe usted precio justo a cambio de una grata, estimulante, productiva y satisfactoria utilización de sus aptitudes? ¿Por qué no existe precio justo para pagarle el sacrificio del producto más importante que tiene usted, su vida? Prestar juramento de eterna fidelidad. Otra forma de autosojuzgación la constituye el hecho de jurar lealtad imperecedera a su empresa y convertir tal circunstancia que usted mismo se ha inventado en una obligación más importante que sus deberes respecto a sí mismo y a su familia. Esta clase de devoción es absurda en muchos sentidos, porque en 9 de cada 10 ocasiones uno cambiaría de 1000 amores de empleo si recibiese una oferta mejor por parte de otra firma y, caso de no hacerlo así, la peor razón del mundo para tal abstención sería el que uno creyese que traicionaría alguna clase de ley no escrita de fidelidad. El terreno del deporte profesional donde el espíritu de equipo y la lealtad pueden resultar de vital importancia para el éxito, raramente se dan tales confusiones. Jugadores y atletas de las divisiones de honor se entregan en cuerpo y alma, sudan la camiseta por un equipo, al mismo tiempo que negocian la posibilidad de firmar un contrato más sustancioso. Si en otro sitio pueden lograr mejores condiciones para sí, marchan al equipo que sea y automáticamente consagran su lealtad al cuadro que hasta entonces habían prometido borrar del campo, la cancha, la pista de hielo o lo que fuere. Los gerentes de equipos profesionales giran en torno a una base regular y dan por supuesto que la fidelidad tiene la misma duración que su contrato. En su empleo, usted se encuentra en una situación análoga. Si le presenta una oferta mejor, sería un necio si la dejara pasar. Si se considera incapaz de retirar su lealtad a un patrono, recuerde que la institución no tendrá tales escrúpulos ni problemas con usted. Tercero, observar las reglas y procedimientos de comisión como si fueran sagrados. Condescender con la norma de su institución y actuar como si se tratase de preceptos por los que regir su vida también puede sojuzgarle, pero valdría más que considerarse tales reglamentos y sistemas como dispositivos creados por personas que tienen poco que hacer. Examine el modo en que se regentan colegios mayores y universidades. No se equivoque, estas instituciones son grandes negocios y están ahí para obtener beneficios económicos y perpetuarse a sí mismas. Las gobiernan administradores que sufren neurosis de comité, que nombran comisiones para que estudien cuánto se relacione vagamente con la universidad. Hay comisiones encargadas de analizar el plan de estudios, para reestructurar el plan de estudios, para anular el plan de estudios, para investigar la viabilidad de iniciar un nuevo plan de estudios.
Si el rompecabezas que hace la comisión es un camello, la cotidiana tarea de regir universidades viene a ser una infinita caravana de camellos desfilando solemnemente en círculos. Hombres y mujeres adultos se reúnen semana tras semana para sentarse en torno a mesas redondas y debatir viabilidades, determinar prioridades, reorganizaciones, acuerdos de promoción y tenencias, mejoras en instalaciones y edificios, necesidades de lenguaje, sistemas de calificación, evaluaciones, procedimientos alternativos, etc. Pocas veces se realiza algo sustancial. Los profesores, decanos y vicepresidentes continúan reuniéndose de manera invariable y precisa una semana tras otra. Conversan en privado, reconocen lo estúpido que es todo ese juego y convienen en que las decisiones a las que se llega en los comités al cabo de 20 semanas de plenos podría adoptarlas fácilmente en 20 minutos una persona inteligente y ecuánime. Pero, como sucede con tanta frecuencia con las instituciones, los procedimientos alcanzan más importancia que las personas encargadas del servicio y en su mayor parte las personas que se ven atrapadas en el laberinto de la neurosis de comisión parece que, irónicamente, lo adoran. Después de todo, si no tuvieran sus insignificantes reuniones de comité a las que asistir, sus actas que leer y releer, sus cuestiones de procedimientos y sus reglas de orden, Robert, de poca cosa dispondrían para entretenerse. Las personas que se ganan la subsistencia sentados en torno a una mesa de conversaciones no suelen ser hombres de acción. Se convierten en administradores enardecidos en sus propias palabras y personifican el principio de Peter. La nata fermenta hasta que se agria. Las personas que quieren que se hagan cosas se niegan a sentarse y charlar acerca de lo que podría realizarse. Si la gente levantara las posaderas del asiento de una vez y dejara de darle vueltas y vueltas a las posibles ramificaciones de lo que se propone. Gail Tain Parker, antigua presidente de colegio universitario, en un trabajo publicado en Atlantic, definió así sus primeras reuniones de facultad en Harvard el año 1969. Era como presenciar un partido de baloncesto cuyo objetivo era pedir tiempos muertos más que completar los periodos de juego. El hombre más activo de todos los presentes era el parlamentario que saltaba repetidamente al estrado para conferenciar con el presidente, mientras éste a su vez permanecía sentado con toda tranquilidad delante de una enorme bandera roja, en la que destacaba escrita con letras llamativas la palabra Veritas. Al haber cumplido mis obligaciones pasando 6 años de profesor en un colegio universitario, estoy en condiciones de dar fe de la veracidad de sus observaciones. Los profesores se reúnen en plan de camarilla, piden la palabra para que se les escuche respecto a algo de importancia secundaria, sucede un debate de 30 minutos de duración, como resultado del cual se decide que ha de formarse una comisión ad hoc para que elabore un estudio de viabilidad, estudio que por menos tardará 2 años en tocar fondo. A continuación, ese estudio se debate en un derroche de horas y horas, se mastica, se digiere y se devuelve, proyectándolo hacia otra comisión. Cualquier cosa con tal de impedir que el asunto se resuelva y se actúe de modo positivo, incluso aunque se trate de una cuestión tan intrascendente como para no requerir más que una oficinesca decisión razonable. Los sedentarios obtienen su autodignidad de esta forma tan carente de sentido, conservan su statu quo, estableciendo reclamos evasivos y tienden a calificar todo el proceso etiquetándolo de toma de decisiones a base de participación democrática. Las siguientes palabras del senador del estado de Dakota del Norte ilustran acerca del modo en que la inacabable e insensata serie de bobadas que sueltan los llamados cuerpos
cuerpos decisorios, alcanza a veces las más excelsas cimas de sublime ridiculez. Lo que debemos hacer ahora, evidentemente, es suspender toda actividad hasta que pueda celebrarse un plebiscito para elegir un nuevo jurado que nombre una comisión autorizada que contraste un nuevo equipo de expertos que se encarguen de considerar la viabilidad de recopilar un índice de todas las comisiones que en el pasado inventariaron y catalogaron los diversos estudios y cuyo fin estará dirigido a averiguar ¿qué ocurrió con todos los programas que se descartaron cuando alguna otra persona se inclinó por instituir un nuevo plan? Si usted participa en esta clase de actividad o se encuentra siquiera levemente afectado por ella, se está sojuzgando a sí mismo. Las charlas evasivas de este tipo estado manteniéndose desde que el hombre creó consejos, comisiones, gobiernos, etc., y continuarán eternizadas aunque alguien sea quien sea se ponga en pie y explique el modo y la conveniencia de eliminarlas. La única vía de escape es negarse a participar en el juego, mostrándose discretamente efectivo y limitándose a encogerse de hombros ante las estupideces que se desencadenen alrededor de uno. Puede rechazar todos los nombramientos que le sea posible para formar parte de comisiones y cuando no pueda eludirlo sea un miembro mudo, que cuando no tenga más remedio que romper su silencio se convierta en voz de la razón. Puede usted despreocuparse de los trabajos de las comisiones y realizar sus tareas personales, reduciendo activamente al mínimo su participación en el desatino que a tantas personas ocupa. Sea usted mecánico, maestro, odontólogo, conductor de taxi o florista, nunca se verá libre de los esfuerzos que llevarán a cabo los grupos para imponerse a usted en nombre del progreso, la democracia o la eficiencia perfeccionada. Pero cuando atisbe la neurosis de comisión, siempre podrá usted optar por una postura discretamente efectiva que no le sojuzgará. Cuarto, dejarse embaucar por el laberinto burocrático sobre el que prosperan las instituciones. La magnitud institucional crea distancia entre las organizaciones y las personas destinadas a servirlas. Cuanto mayor es la organización, más ha de engrasarse la máquina burocrática para que la mantenga en funciones. El gobierno de los Estados Unidos es un ejemplo clásico. Está regido por una lista interminable de comités, departamentos, agencias, divisiones y otros subgrupos. Cada grupo tiene jefes de departamento, directores de agencia y otros burócratas que desean conservar el empleo y la situación de poder que ocupan. Además, el conjunto burocrático total da trabajo a miles de personas que ni por lo más remoto quieren echar el barco a pique y perder sus empleos, y así uno tropieza con funcionarios temerosos que no están dispuestos a dar contestaciones claras y directas porque son fieles a unos superiores que podrían castigarles. Uno se convierte en víctima cuando trata de obtener un servicio. Intente sacarle respuesta concreta a los políticos que han sido burócratas durante toda su vida. Hablan con la boca llena de algodón y a preguntas sencillas que solo requieren sí o no, responden con contestaciones como he considerado las alternativas oportunas y he llegado a la conclusión de que debo realizar un estudio a fondo del asunto. Me molesta dar un firme sí, pero por otra parte no excluiría la posibilidad de una respuesta negativa en el caso de que sugiriesen otras contingencias de las que hasta el presente no se me haya informado. Los burócratas son expertos en el embrollo del papeleo que por regla general envían a sus víctimas en una oficina a otra sin dar nunca una solución concreta. He visto personas que se pasaron un día entero yendo de un lado a otro, cuando lo único que deseaban era matricular su automóvil en un nuevo estado. Ya sabe usted lo que es tratar con el personal de la oficina de desempleo o de los hospitales regidos por el gobierno. Jamás se acaban los impresos que hay que rellenar y los funcionarios tienen un modo especial de someter despóticamente a quien quiera que desee que se le trate con dignidad y quiera prontitud en el servicio. Quinto, caer en la trampa de la jerga.
La jerga de las burocracias es verdaderamente algo que debe considerarse con especial cuidado. Los burócratas han inventado un lenguaje peculiar que constituye toda una técnica para mantener a la acción a raya y perpetuar el refugio evasivo sobre cuya base funcionan las instituciones. Los profesionales de la psicología hablan de los seres humanos en términos aterradores. Se apresuran a encasillar a las personas aplicándoles terminología psicológica y se olvidan de que están refiriéndose a seres humanos. A las personas se les adjudican etiquetas de maníaco depresivo, psicópata, sociópata, esquizofrénico, menoscabado mental o cerebralmente disfuncional u otros términos por el estilo. Estas etiquetas pueden ser útiles a los facultativos, pero resultan peligrosas porque a menudo perjudican a los seres humanos, a los que se deja de considerar personas para reducirlos a meras colecciones de síntomas. En cuanto se le pone la etiqueta a una persona, queda invalidada a todos los efectos como ser humano. Si llama autista a un niño y cree que el autismo es incurable, entonces renuncia a la esperanza para ser un ser humano. Sunrise de Barry Kuzman cuenta la historia de dos padres preocupados que se niegan a aceptar la etiqueta de autismo asignada a su hijito y se entregan totalmente a él hasta que logran sacarle de su misterioso coma andante. Cuando vuelven a llevarlo a los diversos médicos que le calificaron de autista, los doctores manifiestan que el diagnóstico estaba equivocado porque el autismo era incurable. Existe una lógica especial que los clasificadores emplean una y otra vez para proteger sus teorías y con negligencia respecto a las vidas humanas. Aunque pocos profesionales lo hacen, es sin embargo mucho más funcional etiquetar el comportamiento en vez de clasificar a las personas. Por ejemplo, tiene un comportamiento tipo permanencia en la cama o tipo no pronunciar palabra, en lugar de etiquetarlo como depresivo o mudo. El lenguaje legal es otro ejemplo importante. Los juristas han puesto buen cuidado en redactar nuestras leyes de forma que el hombre medio no tenga la menor posibilidad de desentrañar los términos de un contrato a fin de que se vea obligado a contratar los servicios de descifradores expertos que interpreten documentos tales como contratos de arrendamiento, escrituras y pólizas de seguro. Todos los esfuerzos para simplificar nuestras leyes han topado con la feroz resistencia de los cabilderos legales, los grupos de presión de ciudadanos que han intentado simplificar los trámites de divorcio o promover disposiciones sobre inculpabilidad en los seguros. Se encontraron siempre con que los legalistas bloquean el camino con la misma especie de oscuridades enigmáticas que los ciudadanos tratan de suprimir. Protegen los intereses de las personas que les permiten ganarse la subsistencia, siendo los únicos en condiciones de hacer tales cosas, dispuestos asimismo a realizar lo necesario para mantener alejadas de su pastel a las manos inexpertas. Las agencias gubernamentales son especialistas en el empleo del lenguaje esotérico y a la larga sojuzgar a los contribuyentes que acuden en busca de servicio. Los militares constituyen un ejemplo clásico. El Pentágono, una de las burocracias más gigantescas dentro del gobierno, ha creado su propia e impenetrable subselva semántica con regulaciones por cuatriplicado para toda contingencia que pueda presentarse redactadas en un lenguaje tan inmensamente complicado y lleno de circunloquios que no existe posibilidad alguna de que una persona normal encuentre sentido o lógica a lo allí escrito. Tras varios años de abrirse paso a hachazo limpio a través de las enmarañadas espesuras semánticas del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, un funcionario de 63 años llamado Philip Broughton, por fin con un método de éxito seguro para convertir la frustración en satisfacción, un procedimiento jergal denominado eufemísticamente proyector sistemático de frases transmitidas por señal. El sistema de Broughton emplea un léxico de 30 palabras señales cuidadosamente seleccionadas, del que da cuenta la revista Times en la página 27 del número correspondiente al 9 de febrero de 1976. 1. 0 opciones.
1. Flexibilidad. 2. Capacidad. 3. Movilidad. 4. Programación. 5. Conceptos. 6. Fase temporal. 7. Proyección. 8. Equipo. 9. Contingencia. Columna 2. 0. Directivo. 1. Organizador. 2. Controlado. 3. Recíproco. 4. Digital. 5. Logístico. 6. Transicional. 7. Aumentativo. 8. Tercera generación. 9. Normativo. Columna 3. 0. Integrado. 1. Total. 2. Sistematizado. 3. Paralelo. 4. Funcional. 5. Sensible. 6. Opcional. 7. Sincronizado. 8. Compatible. 9. Equilibrado. En su trabajo publicado en Thames, W.J. Parkinson explica el procedimiento mediante el cual los burócratas pueden simplificar su tarea de oscurecer los hechos. Piense un número de 3 dígitos, seleccione luego la correspondiente palabra señal de cada columna. Por ejemplo, el número 637 produce fase temporal recíproca sincronizada. Frase que puede dejarse caer en prácticamente todo informe y que aportará un toque autoritario decisivo. Nadie tendrá la más remota idea de lo que uno está diciendo, pero lo importante es que tampoco nadie se mostrará dispuesto a reconocerlo. Esta clase de juego lingüístico puede practicarlo virtualmente toda institución que posea su propia jerga, comercio en gran escala, medicina, derecho, psiquiatría, seguros, contabilidad, departamento de servicios públicos, etc. El sistema para escapar al juego opresor de la burocracia consiste principalmente en evitarla, siempre que sea posible. De no poder hacerlo, hay que aventurarse por ella comprendiendo a fondo y por completo cómo funciona. Uno puede evitar que lo que surja en su camino le amargue la vida y uno puede negarse a tratar con empleados administrativos siempre que le resulte posible. Uno debe hacer caso omiso del lenguaje jergal y otras barricadas burocráticas y no dejarse arrastrar al pozo de la misma clase de comportamientos absurdos. Sexto, no comprender la sincronización de la lógica burocrática. Además de emplear lo menos posible el lenguaje llano y claro, los burócratas no operan conforme a la lógica, se limitan a ceñirse a las normas y a los precedentes establecidos, incluso aunque carezca de sentido. He aquí 2 ejemplos, ambos correspondientes a historias verídicas. La camioneta del lechero. Joe era un repartidor de leche que poseía su propio vehículo. Un día, ante su consternación, le robaron la camioneta. Sin embargo, la policía la recuperó y Joe fue a reclamarla a la comisaría. No contaba con ninguna otra fuente de ingresos, así que el hombre estaba desesperado. En el cuartelillo le informaron que tenían que retener la camioneta como prueba que presentar en el juicio y que podía volver a recogerla al cabo de unos 3 meses. Joe oyó la misma historia en todos los puntos de la burocracia a los que recurrió. No le era posible disponer nuevamente de su camioneta de reparto de leche a pesar de que la necesitaba para ganarse la vida, so pena de que retirase la denuncia contra el ladrón. Si seguía adelante con esa denuncia, no le quedaba más remedio que verse avasallado por la pérdida del vehículo durante 3 meses. Joe se negó a convertirse en doble víctima, de modo que retiró la denuncia y pusieron en libertad al ladrón. Así es como funcionan las burocracias del mundo a costa de los ciudadanos a quienes, en teoría, deben servir. Todas las personas con las que Joe habló se manifestaron impotentes, carentes de atribuciones para hacer nada, y Joe anduvo deambulando de un lado para otro hasta que al final se cansó y decidió largarse de allí antes de que le contagiaran y le integraran en aquella locura. La viuda. El marido de Nancy murió inesperadamente y, como sucede a menudo en tales casos, a Nancy se le prohibió tocar un céntimo de los fondos conyugales, incluido el dinero propio de la mujer, porque todo quedaba bloqueado, sometidos a los procedimientos de herencia patrimonial.
Nancy aguardó 4 largos años a que se arreglase el asunto de los bienes. Todos los burócratas que la sojuzgaban decían lamentarlo mucho, pero que así era como funcionaban las cosas. La propia cuenta bancaria de Nancy quedó congelada, así como todos los bienes comunes, simplemente porque los estúpidos burócratas, embutidos en sus trajes de paño gris, deseaban pasar 4 años debatiendo cómo tenían que manejarse los ingresos de Nancy a causa de las prolongadas demoras y de los múltiples abogados que habían metido sus voraces dedos en la heredad a cambio del 60% de los bienes en concepto de minutas. Nancy tuvo que salir en busca de otro empleo para poder pagar las facturas. El único sistema para hacer frente y superar esta clase de situaciones avasalladoras estriba en ser deshonesto y abstenerse de comunicar un fallecimiento o bien ocultar los fondos para mantenerlos fuera del alcance y conocimiento de los burócratas ávidos de bienes de herencia. La ley que se supone ha de estar al servicio de la gente anima a personas a burlarla al objeto de sobrevivir. Honor de Balzac dijo una vez: la burocracia es un mecanismo gigantesco manejado por pigmeos. Si uno no se anda con 100 ojos, persevera y se muestra decidido con un buen puñado de tácticas a no permitir que abusen de él, se verá borrado del mapa por unos burócratas con tentáculos institucionales, devoradores de hombres, que se lo engullirán en un momento. Veamos a continuación algunos de los medios típicos a través de los cuales las instituciones y sus representantes intentan sojuzgarle a uno, así como diversas sugerencias específicas que uno puede poner en práctica para no caer en las garras de la burocracia. Estrategias para eliminar las arbitrariedades institucionales. Esto es de suprema importancia. Tiene usted que modificar radicalmente su sistema de creencias para desembarazarse de la idea de que usted es menos importante que la empresa o de que las instituciones del mundo son más significativas que sus individuos. Cada vez que observe en sí mismo un comportamiento abnegado mediante el cual renuncia usted a su tiempo en provecho o beneficio de una institución, debe detenerse a considerar si es eso realmente lo que desea para usted. Le supondrá algunos riesgos suprimir cualquier estatus de víctima que pueda haberse ganado, pero ante todo debe usted efectuar ese crucial cambio de actitud que le permitirá, como persona, encabezar la lista de cosas que exigen su lealtad. Valore sus prioridades vitales con las personas que para usted son más importantes. Hable con sus familiares acerca de su conducta, la de usted y de lo que busca. Pregúnteles qué opinan respecto a las responsabilidades laborales de usted y si se sienten desatendidos. Elabore una relación de las cosas que usted pretende alcanzar y por qué desea lograrlas. Luego eche un vistazo a su propio comportamiento. ¿Avanza usted hacia la realización personal que aspira a conseguir o se va hundiendo en un hoyo cada vez más profundo? Uno solo puede volver las cosas del revés cuando ha puesto todo el asunto en perspectiva y empieza a vivir su vida de día en día, lanzando en persecución de la felicidad y no de la neurosis. Aumente de manera gradual el tiempo que se concede para la tranquilidad, la intimidad y la posibilidad de hacer cosas que considere realmente importantes para usted. Puede que al principio le resulte algo ímprobo interrumpir su trabajo y tomarse tiempo para dedicarlo a su cónyuge y a sus hijos, descabezar un sueñecito, salir a cenar con un ser querido o charlar con alguien a quien tenía abandonado. Pero si al empezar se concede esos ratos mínimos de solaz, no tardarán en convertirse a la larga en una costumbre regular, saludable y satisfactoria. Ejercítese en la costumbre de ser discretamente efectivo, aliviando su mente de las tensiones a que la somete la esclavitud institucional. No cuente a nadie su nueva actitud o programa. Encárguese simplemente de que su cerebro trabaje de forma autorrealizadora. Elimine el exceso de tiempo que dedica a comisiones, viajes
a inspectorear el negocio, vaya acostumbrándose a dejar la tarea a su espalda cuando abandone la oficina o la fábrica. Deje de repasar todo lo que sucedió durante la jornada y deje de preocuparse por todo el modo en el que se desarrollan sus asuntos profesionales durante el día siguiente o el año que viene. En vez de machacar continuamente sobre sus problemas laborales o comerciales, aprenda a hablar de los sentimientos de los miembros de la familia, de sus éxitos, de sus ambiciones. Calme su cerebro mediante el sistema de dejarlo en blanco durante unos minutos. Quítese de la cabeza los pensamientos relacionados con el trabajo cuando se sorprenda a sí mismo reflexionando acerca de la presión y la tarea. Durante las vacaciones, disfrute por entero de punta a cabo del periodo de descanso, lejos del mundo laboral que tan duramente se ha ganado, y absténgase de perder el tiempo preocupándose del futuro o pasando revista al pasado. Una de las técnicas más saludables para alcanzar el éxito en la carrera profesional consiste en aprender a olvidarse de ella regularmente, lo que hace que cuando uno vuelve a enfrentarse con el trabajo, llega estimulado, provisto de mayor eficacia y en condiciones de contemplar su labor desde una perspectiva nueva y más favorable. Suprima de su vocabulario el término retiro. Hágase a la idea de que no va a retirarse nunca, de que cuando deje usted su actual empleo seguirá siendo útil y productivo y la vida estará rebosante de satisfacciones para usted. No piense en los años futuros y dedíquese a dignificar sus años presentes para que le resulten espléndidos, al margen de su edad. Si cree que algún día va a jubilarse y permanecer cruzado de brazos, limitándose a contemplar a los pájaros y a admirar las puestas de sol, se está engañando a sí mismo. Clase de existencia contemplativa hará que usted se considere un ser estéril, pese a que las comunidades de pensionistas la propaguen a base de entusiasta publicidad. Puede usted vivir plena y libremente hasta que el último segundo que se le otorgue de permanencia en este planeta y la edad que usted cuente no será ningún factor de inhibición, a menos que permita que lo sea. Si usted vive ahora todos y cada uno de los ahora, nunca habrá un momento en que esté retirado. De modo que quítese de la cabeza ese concepto y si desempeña ahora las tareas de un empleo que aborrece y continúa en él para cumplir los requisitos que le exigen con vista a la jubilación, recapacite y compruebe si realmente desea que su vida se consuma de manera infructuosa. Deje de aplazar el goce de placeres. Recuerde que el futuro no se le promete a nadie. Puede usted morir en cualquier momento después de haber acabado de sacrificar su vida entera a cambio del retiro. Si le desagrada un cometido institucional y le mortifica trabajar donde está trabajando, márchese. No se acobarde ante la idea de aceptar riesgos. Si es usted una persona diligente y deseosa de cumplir sus responsabilidades en un empleo que le satisfaga, entonces no soportará ningún otro y enseguida habrá conseguido un nuevo puesto de trabajo. No tiene que permanecer eternamente donde está solo porque da la casualidad de que se encuentra hoy allí y resulta más cómodo continuar que trasladarse. Correr riesgos es algo que forma parte de la esencia del antiavasallamiento ejercido por instituciones y burocracias. Viva su vida como si solo le quedasen 6 meses de ella. Cuando uno reflexiona a fondo en el tiempo y sus infinitos miles y millones de años, la duración de la propia vida resulta de pronto breve como un suspiro entrecortado. 6 meses pueden parecer 6 minutos. Si usted supiese que solo le quedan 6 meses de vida, ¿no procedería de un modo distinto a como procede? Formúlese entonces esta pregunta realista: ¿por qué diablos no estoy haciendo las cosas de otra manera? Ahora, hágalo. Deje de utilizar la excusa de tengo una obligación para con.
a fin de explicarse por qué no puede satisfacerse su propia vida. Y cuando los sojuzgadores traten de imbuirle la idea de que en pro de la institución debe usted sacrificarse más allá del tiempo o del esfuerzo por el que le pagan, ya que está obligado a demostrar su lealtad a la institución, recuerde conscientemente o no que está usted haciendo lo que ellos le pagan por hacer, que tiene que ser lo máximo que puedan sacarle. En casi todas las ocasiones puede usted dispensar sus legítimas responsabilidades y disfrutar de una existencia feliz, sobre todo cuando deja de racionalizar su infelicidad y procede a hacer las cosas de modo distinto. Dé un repaso a las características del comportamiento tipo A detalladas antes. Asígnese y realice algunos ejercicios con vistas a eliminar el apremio del plazo límite, la precipitación al hablar, etc. Modere su ritmo y, de vez en cuando, concédase un momento para disfrutar de la vida. No se deje seducir por accesorios o símbolos de poder como títulos que le otorgarán si se afana en el trabajo, ascensos, galones, insignias, un despacho más amplio, su nombre en la puerta del lavabo, etc. Todos esos signos de prestigio se le balancean delante de los ojos para hacerle creer que usted valdrá mucho más cuando se los hayan otorgado. Si tiene presente que la dignidad y valía procede de su interior, no permitirá que le frustre la necesidad de ir coleccionando artilugios de poder que representarán cada vez más aprobación instantánea por parte de cuantas personas se tropiece. Si no está usted en paz consigo mismo, entonces ningún accesorio ni símbolo significará nada porque habrá despilfarrado usted su vida y tendrá conciencia de ello. Niéguese de plano a participar en tareas de comisiones que le consta no sirven para nada. Decline cortésmente el dudoso honor de ser miembro de esos comités o si le asignan un puesto en cualquiera de ellos, limítese a asistir a las reuniones sin participar activamente. Le sorprenderá lo divertido que es evitar que le incluyan a uno en necios comités y grupos de estudio de trabajo y lo creativamente que puede eliminar de su vida esos pequeños fastidios. Aparte de sí las estúpidas exigencias que se hace a sí mismo de realizar a la perfección todo lo que emprende y sus requerimientos de que los seres queridos obren de igual modo. Permítase el placer de hacer por hacer, pinte un cuadro para solazarse y nada más. No se preocupe por no ser pintor. Limítese a disfrutar pintando. En todas las actividades de su vida que pueda, proceda de forma análogamente relajada, no competitiva, en vez de ejercer sobre usted mismo presión para hacerlo todo de forma insuperable. Pregúntese por qué tiene que ejercer tales presiones sobre usted y, cosa probable, también sobre sus familiares. Descubrirá que su arista competitiva es incluso más aguda en las zonas donde resulta útil o necesaria cuando deje de competir en todas las zonas donde es innecesaria y destructora. Pruebe a prescindir ocasionalmente del reloj y del calendario. Compruebe si durante un día completo puede arreglárselas para vivir sin ceñirse a un programa establecido. Abandone la supuesta obligación de llevar una vida contrarreloj, llevando a cabo los actos como comer, dormir, hablar, etc., cuando le apetezca y no cuando se supone que debe hacerlo. Observaciones finales. Su trabajo puede constituir una importante fuente de deleite, pero también una fuente fatal de sojuzgación. Pocas personas mueren hoy en día como consecuencia de exceso de trabajo puramente físico, como sucedió con innumerables esclavos hace un siglo en diversos puntos del mundo, pero sí son muchos los que en la actualidad fallecen a consecuencia del exceso de inquietud y preocupación.
Si en algún sentido es usted víctima de las instituciones, tanto si esa esclavitud se la inflige a sí mismo mediante el exceso de lealtad, como si le viene impuesta institucionalmente por normas que le tratan a usted como si ellas fuesen dueñas y señoras absolutas de la tierra, usted puede hacer algo al respecto, prometiéndose cambiar de comportamiento y de actitudes. Solo se vive una vez, así que ¿por qué vivir a merced de instituciones creadas por el hombre? Evidentemente, usted no debería hacerlo y no lo hará en cuanto decida dejar de ser víctima.